Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Judy, asesora comercial. Les damos la bienvenida a nombre de la empresa Certificarte Perú a este webinar sobre el tema Pasos para la elaboración de la matriz I+C en el contexto del COVID-19. En esta ocasión, la persona encargada de desarrollar el curso es el ingeniero Harold Romero, quien cuenta con maestría en docencia superior e investigación universitaria, con más de 12 años de experiencia realizando servicios de asesoría, consultoría y auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno en entidades públicas y privadas, quien es el gerente general de la empresa Certificarte Perú. Vamos a deshabilitar los micrófonos y la opción levantar la mano para evitar interrupciones del público en vivo. Sin embargo, pueden escribir sus consultas por el chat y al término de la exposición se darán 30 minutos para la resolución de las mismas. Mi persona leerá las preguntas para que el ponente pueda responderlas. Buenas noches, ingeniero Harold Romero. Le doy pase al curso. Gracias. Ok, tengan todos ustedes buenas noches. En primer lugar, disculpando la demora, tuvimos un pequeño inconveniente durante el desarrollo de un curso, pero bueno, ya lo hemos solucionado, así que estamos aquí presentes. Con la disculpa del caso, vamos a empezar nuestro curso Pasos para la elaboración de la matriz I+C en el contexto del COVID-19. Bien, como ya es costumbre de parte de nuestra empresa, estamos desarrollando constantemente cursos que puedan ayudar en el desarrollo de sus competencias, en el desarrollo de sus conocimientos. Es importante que cada uno de ustedes pueda entender y poner en práctica estos conocimientos en sus empresas, ¿no? Y también les pueda servir en algún momento si quieren emprender algún trabajo de forma independiente, ¿no? Ok, vamos a empezar. Les pido por favor sí deshabilitar sus micrófonos y también sus cámaras de video, como es de costumbre, al final, faltando 20 minutos, vamos a hacer las preguntas correspondientes. En el chat pueden ir haciendo sus consultas para que puedan entender mejor el tema. Si es que tienen alguna duda, nosotros gustosos lo vamos a resolver. Ok, vamos a entender un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar acerca del contexto del COVID, la normativa en seguridad y salud del trabajo, las consideraciones para la elaboración de la matriz I+C, y vamos a verificar un caso específico con la plantilla I+C de cómo identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas de control. ¿Ok? Bien, con respecto al objetivo, vamos a interpretar y aplicar los lineamientos del proceso de la I+C, porque en realidad es un proceso que se llama identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Reconocer la importancia de estos controles para la reducción de pérdidas y aplicar controles operacionales según la normativa legal vigente, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar del coronavirus, del COVID-19. Ya sabemos todos que es una enfermedad, ¿sí? Y acá vea la primera salvedad, ¿no? No hay que confundir entre peligro y riesgo. El COVID-19 es la enfermedad, o sea, es la consecuencia, es el riesgo. Mientras que el peligro es originado, ¿por qué? Por el virus SARS-CoV-2, no se olviden de eso, ¿okay? El virus SARS-CoV-2 es el que origina la enfermedad del COVID-19, ¿no? Los síntomas ya lo sabemos: dolor de cabeza, tos, dificultad respiratoria, fiebre mayor a 38 grados y ya en una fase avanzada esto se puede convertir en una neumonía, ¿no? ¿Cómo se contagia el COVID-19? Ya sabemos que una persona puede ser infectada, estornuda y lanza moléculas del virus al aire. Estas moléculas se pueden depositar sobre objetos, ¿no? Una persona que no está infectada puede tocar dichos objetos y la puede pasar, como ella se vuelve portador, lo puede pasar a otra persona con un simple saludo,
¿sí? Y esta persona se convierte nuevamente en un portador, se toca la boca, la nariz, los ojos, y automáticamente se enferma, ¿no? Entonces, es importante por eso la higiene y desinfección de las manos y la higiene respiratoria. ¿Cuánto dura el coronavirus en la superficie? Es un aproximado de 2 a 8 horas en aluminio, de los guantes quirúrgicos 8 horas, en la madera 4 días, en el cristal 4 días, en el papel de 4 a 5 días, en el plástico 5 días. Una fuente de salud, ¿sí? Pero internacional, ¿no? El diario de Nueva Inglaterra de medicina es la que nos da estas estadísticas, ¿no? También la pueden encontrar en la OMS. Resumen de casos al día de hoy, más de 8 millones de casos en el mundo. Al parecer, estamos de una otra manera bajando un poco los casos, ¿sí? Así que 257.000 casos confirmados, 8.223 muertos, a nivel mundial más de 8 millones de casos, ¿no? Igual, si bien es cierto, ha habido un pequeñísimo descenso, hay que seguir cumpliendo las medidas de higiene, limpieza y desinfección. Bien, entonces vamos a analizar ahora la normativa legal. Esta normativa legal básicamente tiene un inicio. Por favor, tengan en cuenta esto. No es nueva la ley 29.783. Muchos recién están conociendo la ley 29.783, pero la ley 29.783 se creó el año 2011, así que ya tiene ya más de 8 años, pues básicamente en vigencia, ¿sí? Con su reglamento, el 005-2012. Esta ley 29.783 ha sufrido modificatorias, básicamente con la 3022.2, con el reglamento del 006-2014, ¿sí? Ha habido varias modificatorias a la ley 29.783, es importante tenerlo en cuenta. Recién este año salió el decreto legislativo 1499, medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales en el estado de emergencia COVID-19, lo vamos a revisar también. La ISO 45001-2018, que es la norma internacional de seguridad y salud en el trabajo, y hay muchas otras normas más aplicables, ¿no? No nos olvidemos de la RM 239-2020, de los protocolos sectoriales de producción, ¿sí? Las normas sectoriales, reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, la OSHA internacional, la 3992, la guía sobre preparación del lugar de trabajo para el virus COVID-19. Entonces, y aquí también debo agregar la última normativa de los protocolos de inspección de SUNAFIL que salieron la semana pasada, y que es importante también que lo conozcamos porque sobre eso SUNAFIL va a hacer las inspecciones correspondientes. ¿De acuerdo? Eso es importante. Sí. Bien, con respecto al tema legal, volvemos a repetir que la ley 29.783 está encima de cualquier otra normativa que pueda salir, resolución ministerial, decreto supremo, y evidentemente el nivel 1 es la Constitución, ¿no? A partir de ahí se gestionan las demás normativas legales. Con respecto a la emergencia sanitaria, si bien es cierto, empezó el 16 de marzo con el decreto supremo 008-2020 y se ha prorrogado el estado de emergencia sanitaria a nivel nacional con el 020-2020. ¿No? Es un poco las normativas que podemos observar en el camino. Ok, ahora sí, empecemos a analizar un poco la ley 29.783. ¿Qué nos dice la ley 29.783 con respecto al tema de los peligros? Con respecto a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, ¿no? Si hablamos del artículo 21, las medidas de protección y prevención en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos dice pues que estas medidas se aplican siendo la siguiente prioridad: la eliminación de los peligros y riesgos, tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, un programa de sustitución progresiva y en la brevedad posible de los procedimientos y técnicas, y facilitar equipos de protección personal. ¿Sí? En este caso es importante
es importante empezar analizando cada requisito de la ley 29783 que nos habla acerca de la gestión de riesgos y las medidas de prevención. Otro tema importante es el artículo 50 de la misma ley, las medidas de prevención facilitadas al empleador. El empleador debe aplicar las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales, ¿no? Gestionar todos los riesgos sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se pueden eliminar. Entiéndase esto, si no puedes eliminar, si no puedes sustituir, hay otros tipos de controles, como controles de ingeniería, controles administrativos o equipos de protección personal. Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo y si no fuera posible sustituirlos, ¿no? Son los niveles, y vamos a ver los niveles de control que existen más adelante, ¿no? El artículo 57 es importante que la evaluación de riesgos se haga una vez al año como mínimo, ¿no? Si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesarios, se deben realizar controles periódicos, ¿sí? Controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de seguridad de los mismos en el trabajo, con la finalidad de detectar situaciones potencialmente peligrosas. Segundo, medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Y, bueno, eso en torno a la ley 29783. Quería recalcar que este año, en febrero, salió un decreto supremo, el 002-2020, ¿no? Este decreto supremo modificaba el artículo 57 de la ley 29783, indicando que cuáles son los requisitos mínimos para elaborar o actualizar la matriz IPRC. Primero, las actividades rutinarias y no rutinarias, las condiciones de trabajo existentes o previstas, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guardan relación con el medio ambiente, incluir medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad, procreación, enfoque de género y protección del mismo, los resultados de las evaluaciones de los factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y psicosociales, los resultados de las investigaciones de los accidentes de trabajo y los datos estadísticos recopilados de la vigilancia de la salud colectiva de las trabajadores, ¿no? De ambos sexos, obviamente, ¿no? Entonces, ese es un poco el esquema, de trabajo, el esquema de trabajo que nos indica este DS 002-2020 con respecto a la actualización del artículo 57 de la matriz IPRC, ¿sí? Ahora, hay que entender un poco, si bien es cierto, IPRC significa identificar peligros, evaluación de riesgos y controles para prevenir el impacto de estos riesgos, hay que entender bien que este esquema del proceso es un esquema importante para gestionar dichos riesgos de la IPRC. Entonces, el proceso de IPRC, porque así lo llamo yo, muchos piensan que solamente es un documento, que es una matriz, que es un registro que exige la ley 29783, pero no lo vean como un documento, véanlo como un proceso, porque así se debe analizar. Entonces, el trabajo que ustedes van a hacer es gestionar el proceso de IPRC, el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Dentro de este esquema de proceso tenemos, primero hay que establecer el contexto, hay que analizar dónde estamos. Por ahí hay un audio, por favor, si me ayudan a apagar el audio, les agradecería mucho. Muchas gracias. Tenemos el contexto. Dentro del contexto tenemos que analizar la situación actual, el contexto interno, ¿no? El contexto interno, el contexto externo, todo aquello que me rodea dentro del puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué me rodean? Los procesos, las máquinas, los equipos, los materiales, ¿no? El ambiente de trabajo, las relaciones interlaborales, el factor interno, ¿verdad? Y el factor externo, estamos hablando de aquellas situaciones que por fuera me pueden afectar, ¿sí? Me pueden afectar, eso es importante. Entonces, el esquema del proceso es el siguiente. Primero, establecer el contexto donde se va a desarrollar el proceso de IPRC, identificar los peligros, evaluar los riesgos, controlar los riesgos, ¿de acuerdo?
paralelamente, constantemente, cada una de esas etapas, yo debo comunicar y preguntar a los interesados, es decir, a los puestos de trabajo. Y adicionalmente debo implementar y mantener estos controles, ¿sí? Siempre lo digo, el papel aguanta todo, ¿sí? Podemos tener una matriz muy extensa de 2, 3, 4, 5 hojas. Sin embargo, en la práctica es diferente lo que se hace in situ en el trabajo a lo que se hace en el documento, ¿no? Por eso siempre les recomiendo a las personas que trabajan en seguridad y salud en el trabajo o al personal a quien se le encargó ejecutar el proceso de IPRC, no solamente se haga un trabajo en gabinete. El trabajo en gabinete es para tener una línea base principal de lo que pueden ser los peligros y riesgos de los puestos de trabajo, sino que una vez que hacemos ese trabajo en gabinete, yo tengo que salir al campo a validarlo con cada uno de las personas que están involucradas en el puesto de trabajo convenientemente, ¿sí? Eso es importante, hay que aclarar eso, porque a veces siempre nos piden, ¿no? Ingeniero, ¿puede compartirnos una matriz IPRC? Nos pide otra persona, ¿puede pasarme su matriz IPRC? Yo le puedo pasar todas las matrices IPRC que quieran. Al final es simplemente un trabajo específico que se hace en un lugar de trabajo específico, en una actividad rutinaria o no rutinaria específica de ese puesto. Los trabajos y las actividades pueden ser diferentes dependiendo del entorno interno o el externo donde se desarrolle la empresa, ¿sí? Las condiciones ambientales, ¿no? No es lo mismo hacer un trabajo de soldadura en la costa que hacer un trabajo de soldadura en la sierra o en la selva, donde constantemente hay situaciones geográficas que generan ciertos fenómenos climatológicos que pueden poner un poco complejo la actividad de ese proceso. Entonces, son actividades diferentes y que va a depender el entorno, el lugar donde se ejecuta, ¿sí? Aclarando ese primer aspecto. Entonces, en pantalla ustedes pueden ver el esquema general del proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Primero establezco el contexto interno, contexto externo, el contexto de la gestión del riesgo propiamente dicha, los criterios que voy a emplear para evaluar los riesgos y la definición de la estructura de los riesgos, ¿no? Luego identifico el peligro, no identifico el riesgo, ahí está mal, identifico el peligro. ¿Qué puede suceder? ¿Dónde y cuándo? ¿Cómo y por qué? ¿Sí? Luego analizo los riesgos, evalúo los riesgos y hago el control y tratamiento de los riesgos. Esos un poco son los pasos que vamos a ver en todo el detalle de este webinar para que podamos revisarlos y ver si se están cumpliendo, ¿no? El proceso de gestión del riesgo empieza primero estableciendo el contexto, ¿no? Si hablamos qué es el contexto, básicamente es definir los parámetros internos y externos, ¿no? Que se han de tomar en cuenta para gestionar los riesgos. Entonces, dentro del contexto interno tenemos la cultura de la empresa. Si no tenemos una política, no tenemos objetivos, no tenemos visión, misión, valores, quiere decir que esta empresa adolece de una cultura de organización. Si adolece de una cultura organizacional, probablemente todas las personas harán lo que quieran en la empresa. ¿Por qué? Porque no tienen una visión definida, ¿no? No sabrán qué hacer y por lo tanto, si no saben qué hacer, ¿no? Entonces no vas a poder gestionar apropiadamente tus riesgos, ¿sí? Puedes tomar todos los pasos que tú quieras, pero si no conoces el camino, si no sabes a dónde llegar, no vas a hacer una buena identificación de peligro y riesgos. Entonces, por lo tanto, tengo que identificar si hay una cultura de organización. Tengo que identificar si existen políticas, objetivos y estrategias, ¿no? Los factores productivos, los factores que se desarrollan en el proceso, las relaciones entre mis pares, las personas que trabajan conmigo, los flujos de información, los procesos de toma de decisiones, ¿no? Las normas, directrices y modelos adoptados por la organización, los materiales, las máquinas, los equipos, los insumos, la infraestructura, el ambiente de trabajo. Todo eso es parte del contexto interno, porque sobre ello yo tengo que basar mi análisis, ¿sí? Con respecto al contexto externo, es importante analizar las partes involucradas, internas y externas. Los requisitos legales y reglamentarios, ¿no? Supongamos que tú tienes una operario mujer trabajando en el proceso de empaquetado y esta persona está en edad donde puede quedar en estado, ¿no? Entonces,
probablemente hay un requisito legal que la ampare específicamente para las mujeres que están pues en proceso de gestación o que pueden quedar en estado, ¿no? Entonces hay un requisito legal aplicable, es un factor externo. El ambiente social y cultural, el tema político, el ambiente financiero, económico, para los recursos, ¿no? El contexto internacional, lo que está pasando en estos momentos, la pandemia es parte del contexto externo, ¿no? Y eso va a generar muchos peligros, ¿no? Peligros, obviamente, el virus SARS-CoV-2 que va a generar la enfermedad del COVID-19. Otros peligros pueden estar relacionados no solamente al tema biológico, sino también al tema químico, ¿sí? Ahora que vamos a hacer el proceso de limpieza y desinfección, vamos a ver que utilizamos químicos, y si no sabes utilizar químicos apropiadamente, puedes como consecuencia tener una enfermedad a la piel, que te irrite la vista, ¿no? O que te pueda generar un envenenamiento. Hay factores externos que te pueden generar riesgos psicosociales, ¿no? El hecho de que estés encerrado tanto tiempo, la preocupación de que te puedan emitir una suspensión perfecta de labores, el hecho de que te reduzcan el sueldo, el hecho de que el banco tengas una deuda muy alta y no lo puedas cumplir, son situaciones que generan riesgos psicosociales. Entonces, todos esos aspectos son aspectos externos, ¿sí? Que hay que tenerlo en cuenta en el proceso de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, cuando hablamos de qué es CIPERC, es una metodología cuyo principal objetivo es identificar peligros existentes en las áreas de trabajo, evaluar los riesgos y cómo estos pueden afectar nuestra seguridad y nuestra salud, determinando la probabilidad que esto suceda y la gravedad o severidad del daño que podrían suceder a la persona de que estos se materialicen, pues, ¿no? Se materialicen o se hagan realidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es el peligro? Vamos a la definición de peligros según dos fuentes. Primero voy a leer la fuente internacional. Muchos deben conocer la ISO 45001 versión 2018. Esta ISO reemplaza a la anterior norma internacional de seguridad que era el OSAS 18001, ¿sí? Esta OSAS 18001 tiene vigencia hasta marzo del 2021, es decir, hasta el otro año. Probablemente las empresas tengan solo hasta diciembre de 2020, no 21, que puedan hacer la migración hacia la ISO 45001. Entonces, ¿qué nos dice la ISO 45001? El peligro es una fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro en la salud. Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas, o circunstancias con el potencial de exposición que conduzca a lesiones y deterioro de la salud, ¿sí? Y los peligros pueden ser físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, etc. Esa es la definición de la ISO 45001-2018. Sin embargo, la ley 29783 nos menciona lo siguiente, que el peligro es situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a los equipos, procesos y ambientes. Probablemente esta definición, recuerden que si tú quieres certificarte con una norma internacional como la ISO 45001, lo primero que debes cumplir es con lo que demanda tu normativa nacional, en este caso la ley 29783. Es importante que ustedes primero cumplan con esta ley, porque es peruana, porque es legal, y luego ya puedan optar por una certificación internacional, ¿no? Entonces, si hablamos en el contexto actual de esta pandemia, podemos hablar que el peligro es el virus SARS-CoV-2. Por ahí en una clase anterior nos decían, ¿no, profesor? El peligro es la enfermedad del COVID-19. No, ese no es el peligro, esa es la consecuencia. El peligro es lo que origina esa consecuencia, ¿no? Entonces, lo que origina el COVID-19 es el virus SARS-CoV-2, por lo tanto, ese es el peligro. ¿De acuerdo? Es lo primero que hay que entender. Entonces, un peligro puede estar compuesto por tres elementos importantes: la fuente, la situación o la circunstancia, ¿no? La fuente está asociada y es natural propia de la actividad, maquinaria y equipo al cual es inevitable, ¿sí? Eso es importante. La fuente es lo que genera el peligro, es una parte de ese total. La situación se presenta por la condición de trabajos inseguros o de condiciones subestándares, ¿sí? La situación.
Y la circunstancia es el estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado. La circunstancia es lo que está haciendo la persona en un momento determinado, o cómo está funcionando esa cosa en un momento determinado. ¿Sí? Es un poco entender bien la fuente, la situación y la circunstancia. Tres elementos del peligro, ¿no? El acto subestándar y la condición subestándar. Hay que tener en cuenta, si yo veo a una persona caminando sin mascarilla, ¿sí? Probablemente eso es un acto subestándar, es un acto inseguro, porque sabemos que esta persona caminar sin mascarilla es un acto inseguro, ¿de acuerdo? O que esta persona no guarde el distanciamiento social de 1,5 metros más o menos, es un acto inseguro. Un acto inseguro es que esta persona no se lave las manos por más de 40 segundos, no se desinfecte las manos, ¿sí? O se toque la mascarilla con las manos. Entonces, esos son actos inseguros, ¿sí? Toda práctica que no se realiza siguiendo un procedimiento de trabajo o un estándar establecido por la dirección o por la normativa legal. Mientras las condiciones subestándares son todas esas condiciones existentes en el entorno y que se encuentran fuera del estándar y que puede causar un incidente, ¿de acuerdo? Eso es importante. Puede causar un incidente. Por ejemplo, ¿no? La gente tiene la costumbre de colocar en los estantes, en la última posición, ya en el techo, colocan cosas encima, pero eso no se ha hecho para colocar cosas. El estante tiene solamente 4 compartimientos. No tienes por qué colocar cosas en la parte de arriba, ¿no? Si hay cosas en la parte de arriba es una condición subestándar. Un tomacorriente que esté en buenas condiciones, ¿no? O que este tomacorriente se rompa, ¿no? Y esté descolgando, ¿sí? El cable es una condición subestándar. Una escalera que tiene 4 peldaños, se le rompe uno, solo le quedan 3, igual tú la usas para el trabajo, es una condición subestándar, ¿no? Entonces, hay que entender un poco el concepto de acto inseguro y de condición subestándar, ¿no? Entonces, aquí hay que entender el peligro, ¿de acuerdo? Estamos todos claros aquí, ¿no? Fuente, situación, acto, ¿sí? Acto, la persona, ¿no? La persona, el acto, la circunstancia, ¿sí? Entonces, ahí la persona obviamente está cometiendo un acto inseguro, ¿sí? ¿No? Está esmerilando, pero sin un visor, y obviamente las chispas le pueden caer en la vista. La situación de la máquina de soldar está conectada con los cables pelados, sueltos, en un tomacorriente, ¿sí? La persona que lo puede tocar probablemente se electrocute, ¿sí? Al igual que la persona que está usando también va a hacer un corte, ¿no? La fuente es la máquina que tiene para hacer el corte correspondiente, ¿sí? De igual manera, aquí en pantalla tenemos algunas situaciones de peligro, ¿no? La carga del vehículo que se ve que es pesada, que es grande y que está entorpeciendo el libre tránsito de los otros vehículos, ¿sí? Es un peligro. Los rayos solares, los rayos ultravioleta, la radiación solar es otro peligro, ¿sí? Es importante en el tema de la radiación solar saber que hay una ley, la ley 30-102, ¿sí? La ley que establece las acciones de prevención que debemos tener en cuenta cuando estamos expuestos a la radiación solar. Se dice que el sol pues, es mucho más violento, mucho más potente de 10 a.m. a 4 p.m. ¿no? En ese horario debemos utilizar todas las medidas de protección. La persona que está haciendo el levantamiento manual de la carga, obviamente lo está haciendo en una postura inadecuada, ¿sí? Al igual que las otras personas que vemos en grupo que no guardan el distanciamiento social, ¿no? De 1,5 metros que menciona la RM 239-2020. Tenemos los peligros, los tipos de peligros: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, disergonómicos y fenómenos naturales, situaciones de emergencia. Cuando hablamos de los factores físicos, tenemos el ruido, mayor o igual a 80 decibeles, ya es peligroso, la vibración, la temperatura, la iluminación y la radiación. Con respecto a la iluminación, también es importante identificar la cantidad mínima de luces que se necesitan para una oficina, para una planta, para un almacén, para un laboratorio, ¿sí? Por ejemplo, los espacios productivos necesitan mayor o igual a 500 decibeles, ¿no? Entonces,
perdón, 500 luxes, no decibeles. Decibeles es la unidad de medida del ruido. Los luxes son la unidad de medida de la iluminación. Entonces, es importante tener un luxómetro y medirlo. ¿Dónde encuentran ustedes los parámetros mínimos y máximos con respecto al tema de la iluminación, con respecto al tema del ruido? Está en la RM 375-2008, ¿de acuerdo? 375-2008. Entonces ahí es donde nosotros encontramos esa información. Con respecto a los factores químicos, tenemos dos formas, ¿no? La fase gaseosa y la fase particulada, ¿no? En la fase gaseosa tenemos los gases, tenemos los vapores. En la fase particulada estamos expuestos a polvos, humos o neblina, ¿sí? En este caso, dentro de los factores químicos hay límites máximos permitidos, ¿no? La cantidad de partículas por millón de polvo, de gases que se pueden generar y que pueden dañar al ser humano, ¿no? Justo estaba viendo el tema de las cabinas de desinfección, los elementos químicos que utilizo para la desinfección y limpieza de superficies, ¿no? He visto ahí que en Gamarra pues se han colocado el día de hoy cabinas de desinfección para que las personas pasen, ¿no? Me gustaría saber la especificación técnica del insumo que utilizan, ¿no? Para determinar si efectivamente puede ser dañino o no. Obviamente está restringido el uso de esas cabinas para las personas que tengan o que sean de mayor edad, ¿sí? O las mujeres en estado de gestación. Eso es de por sí, porque son personas vulnerables, ¿no? Sin embargo, las demás personas habría que analizar qué elementos químicos utiliza esa cabina de desinfección. Habría que documentarme más para poder dar una respuesta, pero probablemente sea dañino para las personas. Con respecto a los factores biológicos, bacterias, hongos, parásitos y virus. Ahí tenemos el SARS-CoV-2, factor biológico dentro de la empresa. Factores ergonómicos, tenemos lugares de trabajo y controles, monotonía, movimientos repetitivos, sobrecarga, ¿no? Posiciones, la forma como yo me siento, ¿no? Los sobretiempos, los turnos rotacionales o los ciclos metabólicos, ¿no? Es importante identificar pues estos factores ergonómicos, la manipulación, ¿no? Como yo les decía, pues, en el tema de las cajas, ¿no? ¿Sí? 25 kilogramos máximo puede levantar del suelo un varón y 15 máximo una mujer. En ambas posiciones puede ser de 40 kilos, ambas personas, perdón, 40 kilos como máximo, siempre y cuando tengamos que analizar su condición física y también si están entrenados para hacer eso, ¿no? Aquí importante los factores psicosociales que hay que considerar el teletrabajo, ¿no? Mi pregunta va por este aspecto, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se accidenta haciendo teletrabajo, ¿no? Si sufre un accidente en su casa, obviamente es un accidente de trabajo, es un accidente laboral, o sea, hay que verlo de esa forma, ¿no? El empleador de una u otra manera tiene que haberse asegurado de haberle dado las condiciones necesarias al trabajador, así esté en su casa usando su propio equipo para hacer este trabajo. Sí, eso es importante, ¿no? Considerar también los factores psicosociales. Los factores psicosociales como por ejemplo el estrés, ¿no? La interacción con personas. Normalmente pues en el caso del teletrabajo también no solamente nos genera pues riesgos disergonómicos, sino también riesgos psicosociales, ¿no? ¿Quién de ustedes no trabaja más en teletrabajo? Creo que la mayoría, ¿no? Me incluyo yo. Yo trabajo más desde mi casa que lo hacía de forma presencial, ¿no? Entonces, eso hay que analizarlo. Trabajos no programados, la no definición de horarios laborales, ¿sí? La preocupación y la tensión que tenemos por el despido, por la suspensión perfecta, por la reducción de sueldos. Entonces, todas esas situaciones obviamente pueden generar pues un riesgo psicosocial. ¿Cómo qué riesgos psicosociales tenemos? El moving, que es el acoso. Recuerden que hay una ley de hostigamiento sexual. Tenemos el síndrome de burnout, que es el síndrome del trabajador quemado. El bullying, que es el acoso del jefe, ¿sí? El estrés laboral y el síndrome de Burnout, ¿no? El síndrome de Burnout es básicamente la persona que se siente aburrida, agotada, cansada de su trabajo, que no tiene ganas de hacer las cosas y que obviamente pues va al trabajo a perder el tiempo, ¿no? Entonces, básicamente eso puede generarse por muchos factores, pero igual se considera un riesgo psicosocial, ¿de acuerdo? Entonces,
En conclusión, la identificación del peligro es un proceso en el cual se localiza, se identifica, se reconoce que existe un peligro y se definen sus características o elementos que lo componen. ¿Cuáles son? Fuente, situación, acto. ¿Sí? Son las formas en las que se puede dar el peligro. Entonces, yo debo considerar los factores internos, los factores externos, considerar la situación, los peligros físicos, químicos de los productos manipulados, las características de las instalaciones, los procedimientos y actividades que se puedan dar en el lugar de trabajo, en planta, en administración y en todo ello, ¿no? Entonces, hay 6 preguntas que yo me debería responder, ¿no? Primero, si existe una situación que pueda generar daño, ¿sí? ¿Quién o qué podría sufrir ese daño? ¿Cómo puede ocurrir el daño? ¿Cuándo puede ocurrir el daño? ¿Sí? ¿Cómo pueden ser las afectadas, las partes interesadas expuestas? ¿Cuál es el daño que les puede ocurrir a las personas? Entonces son algunas de las preguntas importantes que yo debería hacer al momento, pues, de desarrollar la identificación de peligros, ¿sí? Muy bien, entonces almacenamos dentro de nuestra memoria RAM los conceptos. Ya vimos el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Analizar el contexto. ¿Cuál es el segundo paso? Identificar los peligros. Ahora, vamos al tercer paso, los riesgos, ¿sí? Los riesgos. Entonces, ¿qué es el riesgo? Desde el punto de vista de la norma internacional ISO 45001-2018, el riesgo es el efecto sobre la incertidumbre, ¿sí? Con frecuencia el riesgo se caracteriza por las referencias a eventos potenciales y consecuencias o combinación de estas, ¿no? El riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere un daño a las personas, los equipos y al ambiente. Esa es la definición de la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si yo quiero cuantificar el riesgo, estaría hablando de probabilidad por severidad, ¿sí? Eso es importante, probabilidad por severidad. Ahora, con respecto a lo que nos dice el riesgo, yo puedo plantear una analogía entre peligro y riesgo, ¿sí? Peligro es la causa y el riesgo es el efecto, causa-efecto, ¿de acuerdo? Lo puedo ver de esa forma también. La causa que originó que la persona se accidente, ¿cuál fue? El cable estaba en mal estado, ¿sí? Y el riesgo fue que la persona se electrocutó, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es un poco el esquema de lo que es peligro y riesgo. Con respecto a la evaluación de riesgo, yo ya evalué el riesgo bajo la probabilidad versus la consecuencia. Entonces, es importante tener en cuenta que si yo voy por el lado de la probabilidad, establezco acciones preventivas, y por el lado de la severidad, normalmente son acciones mitigadoras, o acciones correctoras, o acciones inmediatas, ¿sí? Es importante entender que la evaluación cuantitativa del riesgo es la probabilidad por la severidad, ¿sí? Y hay otras situaciones que se pueden dar con respecto a el riesgo, ¿no? El apetito del riesgo, la tolerancia al riesgo, la capacidad del riesgo y el riesgo residual, ¿no? Son conceptos muy diferentes. El apetito del riesgo es lo que yo estoy dispuesto a aceptar dentro de ciertas condiciones, ¿sí? En lo que yo estoy dispuesto a aceptar. La tolerancia son los parámetros máximos o mínimos permitidos para ese riesgo. Y todo en su conjunto es la capacidad del riesgo y cómo pueda afectar a la persona en términos de seguridad y salud. El riesgo residual es aquello que después de evaluar de riesgo, ¿no? El riesgo me sale significativo y queda una parte que yo tengo que verificar la eficacia de los controles para ver si yo he podido mitigar el impacto de esos riesgos. Entonces ahí nace pues la figura de la evaluación del riesgo residual, ¿no? Eso es importante, ¿de acuerdo? Entonces, la probabilidad, ¿de acuerdo? Es la frecuencia probabilística y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no?
La probabilidad es la posibilidad de que ocurra un daño en un periodo de tiempo dado, ¿no? Entonces yo puedo la probabilidad determinarla bajo ¿qué? Bajo la frecuencia y la duración de la exposición al peligro, es decir, tiempo de exposición al riesgo. Yo puedo estar todos los días, puedo estar una vez al mes, una vez cada 6 meses o una vez al año. En la frecuencia o el tiempo de duración de la exposición al peligro. Otro es si yo estoy capacitado para identificar peligro y evaluar el riesgo de mi actividad, ¿sí? Otro es la cantidad de procedimientos o de documentos que hayan sido elaborados para ejecutar ese proceso en ciertas condiciones. Y otro puede ser la cantidad de personas expuestas a ese peligro. Entonces estamos hablando de cuatro variables que deberían sumarse para que me den una frecuencia probabilística, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo, ¿no? La severidad es la gravedad o magnitud de los daños de un evento no deseado. Y esta severidad está en función de la disponibilidad de equipos de protección personal, ¿no? Equipos de protección y control, ¿sí? La eficiencia de la reacción ante esa contingencia. Entonces, la severidad puede estar expresada en daños leves, en daños graves, o daños muy graves, o hasta la muerte, ¿sí? Entonces, daños leves puede ser que no generaron una situación que evite que yo siga haciendo el trabajo. Daño grave me puede generar una incapacidad temporal, ¿no? Y un daño muy grave puede ser una incapacidad permanente, ¿sí? O hasta la muerte, ¿no? Es importante esa situación, ¿sí? Vamos a ver, dentro de la gestión de riesgos de seguridad, evitar el riesgo es reducir la expansión de una línea de productos a nuevos mercados, ¿no? Compartir el riesgo, aceptar el riesgo, mitigar el riesgo. Lo que he puesto en pantalla son algunas estrategias para abordar el riesgo, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver en la etapa de controles, ¿no? Cuando yo establezca los controles, voy a, de una u otra manera, pues, a efectuar un control que me permita mitigar, aceptar, reducir el impacto de los riesgos, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, con respecto a la identificación de peligros y control de riesgos, ¿no? Aberturas en el piso, caída a nivel, cargas suspendidas, aplastamiento, herramientas manuales, golpeado por, ¿no? Entonces, las fuentes de datos para la evaluación de riesgos son los procedimientos de la operación, de mantenimiento, datos históricos de incidentes y accidentes, identificación de las unidades más problemáticas, los planes de respuesta a emergencias, normativas legales y estrategias de control, ¿no? Yo puedo tener muchas fuentes para evaluar los riesgos, no solamente llevarlo de forma cuantitativa, cuando hablo de la probabilidad por la severidad, ¿no? Sino también podría llevarlo a un análisis de otras circunstancias, otras situaciones que ya han sucedido durante el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces aquí también hay que entender que hay factores que influyen con respecto a las situaciones de riesgo que se puedan dar, ¿no? Pueden ser habilidades mentales y físicas, puede ser entendimiento de peligro y riesgo de la tarea, ¿sí? Con respecto a las habilidades mentales y físicas es importante porque ciertas actividades requieren habilidades, ¿no? Para la manipulación de máquinas, de herramientas manuales o herramientas punzocortantes hay una habilidad específica, ¿sí? Para aquellas personas que están manejando vehículos sumamente pesados, o aquellas personas que están manipulando un equipo en movimiento, necesitan habilidades mentales y de concentración muy importantes, ¿no? Adicionalmente, hay que enseñarle a la persona que entienda la situación de peligro y riesgo de la tarea. Eso es importante, ¿sí? Y también la actitud mental. Siempre digo esto, ¿no? Se puede decir las estadísticas, nos mencionan que en la mayoría de los accidentes mortales, mucho entra a tallar la actitud de la persona al desarrollo de su trabajo, ¿no? Cuando se hizo la investigación de un accidente mortal en una mina, nosotros pudimos observar que una de las causas preponderantes fue la actitud mental de la persona.
había ido a trabajar, era una persona que toda la semana había tenido problemas en su casa, problemas económicos, deudas, y obviamente cuando trabajaba, pues, manipulando los explosivos, pues, esta persona necesitaba estar concentrada, ¿no? Entonces, al parecer, falló mucho su actitud y su pensamiento, ¿no? Por eso yo digo que si ustedes tienen algún problema, ¿no? Están molestos, aburridos, cansados de la tarea que realizan, es mejor que no vayan a trabajar, ¿no? Que se ausenten, que puedan pues sanar un poco mentalmente, estar ciertamente concentrados en un trabajo es importante, ¿no? Tu pensamiento influye muchas veces en la actitud que tengas para hacer un trabajo. Actitud mental positiva, ¿no? Es lo más importante. Adicionalmente, la selección de herramientas y su uso, ¿no? Recuerdo que en una charla de hace muchos años con una aseguradora, bueno, la ley no te lo dice específicamente, pero sí he visto que muchos reglamentos lo ponen, ¿no? Las herramientas hechizas, ¿no? Las famosas herramientas hechizas, las herramientas que son preparadas de forma artesanal. Estas herramientas podemos usarlas, sí, pero estas herramientas tienen que haber tenido un diseño propio para su validación, ¿de acuerdo? Eso es importante. También el entorno de trabajo, el ambiente donde tú desarrollas tu trabajo, ¿no? Entonces, importante determinar todos esos factores porque pueden influenciar. Con respecto a los controles, tenemos controles de eliminación, controles de sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y equipos de protección personal, ¿no? Obviamente, lo ideal debería, pues, ser trabajar los controles iniciales dentro de esta pirámide, ¿no? Básicamente, pues, difícil encontrar herramientas o controles, ¿no? De tipo iluminación o sustitución, ¿no? Esa es la perfección, se puede decir, ¿no? Sin embargo, si no se pueden pues, abordar estos tipos de controles, yo debería trabajar controles de ingeniería, controles administrativos y controles de equipos de protección personal. Véase que los controles de equipo de protección personal, los EPPs, son los controles más básicos dentro de todos estos controles, ¿no? Imagínense que hasta eso, si no tenemos nosotros el cumplimiento de ese control, ¿sí? Del control más básico, que es EPPs, probablemente no hagamos una buena prevención de riesgo, ¿no? Entonces, aquí quiero mostrar un poco las metodologías que se utilizan para evaluar los riesgos. ¿De dónde hemos tomado esta información? Esta información está en la RM 050-2013. Está en el anexo, si no me equivoco, eso está en el anexo 3. La RM 050-2013-TR es la guía que recomienda el uso de formatos modelos, ¿sí? para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí van a encontrar modelos de reglamento, modelos de plan anual, de programa, formatos para identificación de peligros, evaluación de riesgos, monitoreos ocupacionales, ¿sí? Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. Con respecto a los métodos cualitativos, tenemos también aquellos que tienen como objetivo establecer la identificación de los peligros en el origen, ¿no? Así como la estructura de secuencia con que manifiestan y cómo se convierte en un accidente. Es un análisis cualitativo ¿no? El análisis histórico de riesgos, el análisis preliminar de riesgos, el análisis qué pasa si o el análisis mediante listas de comprobación, ¿sí? Entonces, eso de aquí es importante también llevar los métodos cuantitativos. Ya vimos los cualitativos, ahora el método cuantitativo. En el caso de los métodos cuantitativos, tenemos mediante árboles de fallos, árboles de sucesos, causas, consecuencias. Yo puedo valorizar cada una de estas variables de los métodos cuantitativos para llegar a una evaluación de riesgos. Los métodos comparativos, mediante la experiencia, y los métodos generalizados, mediante esquemas que en algún momento sucedieron, ¿sí? Entonces, la RM 050-2013, los tres primeros modelos con respecto a la generalización o la aplicabilidad en base a un principio de cualquier situación están ahí. Ahora, si ustedes desean ver más técnicas de evaluación del riesgo o métodos, pueden ir a la norma internacional ISO 31010-2019.
Lamentablemente esta es la última versión, pero está en inglés, no hay una traducción oficial. Por ahí podemos encontrar traducciones no oficiales, pero lamentablemente pues estas traducciones no oficiales evaden algún tipo de definición o algún tipo de concepto, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, tengo la versión anterior de la 31010, que está en español. En esa versión ustedes van a encontrar cerca de 100 herramientas o 100 técnicas para evaluación de riesgos. En pantalla les muestro algunas de las herramientas que van a encontrar ahí. La más conocida, creo que muchos conocen el HAZOP, ¿sí? El análisis de dificultad y operación en el trabajo, la técnica del what if, qué pasa si, ¿sí? El análisis de confiabilidad humana, el ANFE, que es el análisis de modo falla-efecto, ¿sí? También encontramos el ARO, el análisis de riesgo por oficio. Entonces encontramos muchas. Está el HAZA, por ejemplo, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, utilizado mucho en inocuidad alimentaria, ¿sí? Así que en la ISO 31010 ustedes pueden encontrar toda esa información. Ahora, aquí en pantalla, ustedes pueden encontrar, aquí la matriz de evaluación de riesgos con respecto a lo que menciona el anexo 050-2013, ¿no? Con respecto a la 050-2013, tenemos el primer método, que es la matriz de evaluación de riesgos 6x5, no es 6x6, es 6x5. Porque ven aquí que tiene la probabilidad, ¿no? 5 factores, escasa 1, baja probabilidad 2, puede suceder 3, probable 4, muy probable 5. Y la severidad mínima 1, moderado leve 2, moderado 5, moderado alto 10, mayor 20, catastrófico 50. Entonces, la matriz es de 6x5. Con respecto a la valoración de riesgos, riesgo crítico, riesgo alto, que son los riesgos significativos, donde los valores están entre 10 a 250. Riesgo medio, los valores están entre 3 a 10, y los riesgos bajos, donde están menor o igual a 3. ¿Sí? Y aquí ven el ejemplo de cómo se haría este método. Ese método lo vamos a usar para el ejemplo que tenemos, es el método que ya muchos conocen, que es el que estoy mostrando en pantalla. El método HIPER, ¿sí? Así se llama en la RM 050. Entonces, ¿qué evalúa este método HIPER? El nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, ¿no? El nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposición y la valoración del riesgo, ¿sí? El nivel de la probabilidad, baja, media, alta, ¿no? El nivel de consecuencia, ligeramente dañino, extremadamente dañino, ¿no? Esporádicamente, eventualmente o permanentemente, y la valoración de riesgo, ¿de acuerdo? Y en pantalla ustedes pueden ver este cuadrito, que es el cuadro que nosotros usamos para hacer la probabilidad, el análisis de la probabilidad, la sumatoria de estos 4 factores, ¿sí? Personas expuestas, procedimientos existentes, capacitación y exposición al riesgo, por la severidad, ¿de acuerdo? Y este resultado yo puedo estimar el nivel de riesgos, ¿de acuerdo? Es importante pues estimar el nivel de riesgo. Recuerden que el nivel de riesgo puede ser trivial, puede ser tolerable, puede ser moderado, puede ser importante, intolerable, ¿sí? O como último valor de 25 a 36, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí, dentro de esta matriz, si es importante, si es intolerable, serían riesgos significativos, ¿de acuerdo? Riesgos significativos, los que por obligación debería implementar una medida de control. ¿Sí? En pantalla pueden ver el ejemplo. Aquí está, ¿no? 3 más 1 más 1 más 2 nos da 7. Por la severidad es 21. Y 21 es un nivel de riesgo importante, por lo tanto, ¿es riesgo significativo? Sí. Se deben establecer medidas de control. ¿De acuerdo? Y tenemos el método 3, que es el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos, evaluación y control de riesgos ocupacionales, ¿no? Esto es básicamente un enfoque más complejo, pero como más complejo también es un método más completo, ¿sí? Entonces yo voy a estimar las consecuencias, la severidad de las consecuencias, ligeramente dañino, extremadamente dañino. Voy a determinar la probabilidad, baja, media, alta,
el nivel de riesgo, que es la probabilidad por la severidad de las consecuencias, ¿no? Entonces tengo el riesgo trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable, ¿no? Y la prioridad del riesgo en cada uno de esos niveles. Con respecto a la valoración del riesgo, aquí tiene una evaluación mucho más detallada, ¿no? Puede ser, ocurre frecuentemente, muy posible, poco usual, y se le da valores, al igual que la frecuencia, que puede ser continua, frecuente, ocasional, ¿no? Y por último, se hace una valorización de las consecuencias, ¿no? En ese caso, puede ser las posibles consecuencias, el desastre valorizado, ¿no? Con respecto a algunos muertos o daños hasta 3.500.000, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el ejemplo que se da aquí, ¿no? Este es el formato del proceso de identificación, evaluación y control de riesgos ocupacionales, que está pues también dentro de la matriz. Dentro de la RM050. En pantalla ustedes pueden apreciar la matriz de evaluación de riesgos, ¿no? Del anexo número 7 del Decreto Supremo 024/2016. Esto ya todos lo conocen, es de minería, ¿de acuerdo? Normalmente el sector minero es uno de los sectores más exigentes en torno al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Básicamente el anexo 7, esta norma tiene anexos, tiene un anexo con respecto a la matriz de evaluación de riesgos, tiene un anexo con respecto a las capacitaciones, tiene un anexo con respecto a los exámenes médicos, así que es una normativa muy completa el del sector minero. Así que por ahí si desean, pueden revisar esta normativa, quizás más adelante podamos desarrollar también un curso específico sobre esto. Pero yo normalmente tomo como modelo muy interesante la 024/2016, los anexos que están ahí, ¿no? Bien, esta es una IPRC de línea base, por ejemplo, ¿no? Cómo se va ejecutando. ¿De acuerdo? Bueno, en pantalla, este gráfico siempre lo utilizo en mis capacitaciones, muy conocido por todos. En esa imagen, por ejemplo, ¿cuántos peligros identificamos, no? Es una imagen muy sencilla, quizás para algunos, quizás más compleja para aquellos que por primera vez hacen un análisis de peligro, ¿no? En esa situación yo puedo identificar una serie de peligros que ven ahí, ¿no? Por ejemplo, la baranda, los escalones, la escalera, ¿no? Los cajones mal colocados, abiertos, los estantes, las ventanas, el cable que está suelto, ¿no? La mala ubicación de los escritorios, la persona que está en una máquina de escribir, ¿no? Esto de aquí, hace muchos años las secretarias, pues, el personal de la oficina utilizaban pues estos punteros, ¿no? Estas puntas, ¿no? Para poner papeles que ya habían sido firmados, recepcionados, sellados, ¿no? Entonces, obviamente aquí más o menos cuántos peligros identificamos. Por lo menos aquí tenemos más de 8 peligros, ¿sí? Más de 8 peligros. Si se identificó muchos más peligros, pues básicamente estamos muy bien, ¿no? En un análisis de línea base estaríamos hablando que como mínimo en esta imagen hay 9 peligros, ¿sí? Entonces, esta es la imagen verdadera, ¿no? Esta es la imagen verdadera de los peligros. Bueno, en realidad ya no peligros. ¿Por qué? Porque se materializaron en realidad. Es decir, se convirtieron en riesgos reales, ¿no? Los riesgos fueron reales. Ya se accidentaron las personas, ¿no? Entonces, obviamente, si yo le entregaba esta imagen, era mucho más fácil que ustedes hagan la identificación de peligros. Pero si le entregaba esta imagen, el proceso de IPRC se convertiría en ¿qué? En preventivo, en correctivo. En correctivo, ¿sí? Y el espíritu de esta metodología de la IPRC es que se haga desde el punto de vista preventivo, ¿de acuerdo? Y cuando hablo de preventivo, pues es que en esa imagen que ustedes ven ahí, siempre van a tener esa situación en las empresas, porque cuando tú entras a identificar peligros y evaluar riesgos en un proceso, vas a tener esta situación, ¿sí? Vas a tener que ver más allá normalmente, ¿no? Tú puedes ver una persona sentada, un extintor, un estante, la iluminación, tú puedes ver las ventanas, las escaleras, entonces todo eso merece un análisis profundo del contexto interno, ¿no? Entonces,
¿Por qué les puse esta imagen primero? Porque la perspectiva siempre de la IPC es 100% preventiva y por lo tanto tienen que hacer un análisis exhaustivo del entorno en el cual ustedes se encuentran, ¿sí? Entonces, si yo quiero, les voy a mostrar un poco el formato que utilizamos, ¿no? Este es el formato que utilizamos, la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Acá pongo la empresa, ¿no? El año, ¿sí? La sede, ¿no? El área donde se está desarrollando, ¿sí? El área acá está, el puesto de trabajo, quién lo está haciendo, los nombres y apellidos, la fecha de actualización, ¿no? Entonces, esta matriz está compuesta por procesos, la actividad específica, la tarea, el tipo de actividad, el peligro, el tipo de peligro, el riesgo, ¿no? Obviamente, aquí estamos hablando de el área administrativa, ¿no? Administrativa, ¿sí? Estamos hablando del puesto de trabajo, el asistente de planillas, ¿no? Un poco para que vaya en orden. Ahora, acá yo tengo el proceso, recursos humanos, la actividad específica, trabajo en oficinas, la tarea, entrega de boletas. Aquí yo tengo que definir el tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividad tengo? Tengo dos tipos, puede ser rutinaria o no rutinaria. Tengo el peligro, la exposición al virus SARS-CoV-2, contacto directo entre o con otras personas. El tipo de peligro biológico. El riesgo, ¿no? El riesgo, estamos hablando del evento, la exposición peligrosa, el potencial contagio en el lugar de trabajo. ¿Y cuál sería la severidad? Lesión, deterioro de la salud, infección respiratoria, COVID-19, que puede convertirse, si no se trata adecuadamente, en una neumonía, o puede ser hasta la muerte, ¿no? Requisito legal, la ley 29783, tenemos la probabilidad, ¿no? Índice de personas expuestas, índice de procedimientos, índice de capacitación, índice de exposición al riesgo. O sea, tengo 4 variables, ¿sí? El índice de probabilidad va a ser la suma de las 4 variables, no se olvide. Entonces, en este caso, índice de personas expuestas, de 1 a 3, 1. De 4 a 12, 2. Más de 12, 3. En este caso, hay una sola persona expuesta. Entonces, si hay una sola persona expuesta, ¿qué número le corresponde? Le corresponde 1. Entonces, aquí le pongo 1. ¿De acuerdo? Índice de procedimientos existentes. Para esa actividad, ¿existen procedimientos? ¿Son satisfactorios y suficientes? Le voy a poner 1. Existen parcialmente y no son satisfactorios, 2. No existen, 3. Entonces, aquí nosotros le estamos colocando 1. ¿Qué quiere decir? Que sí existen procedimientos, son satisfactorios y suficientes. ¿Sí? Entonces ya tengo 2. Tengo 2 evaluaciones. Voy a evaluar ahora el índice de capacitación. El personal está entrenado, capacitado, conoce el peligro y lo previene, 1. Personal parcialmente entrenado, conoce el peligro, pero no toma acciones de control, 2. Personal no entrenado, no conoce el peligro, no toma acciones de control, 3. Entonces aquí le estoy poniendo 2, parcialmente entrenados. Y el índice de exposición al riesgo tenemos al menos una vez al año, 1, al menos una vez al mes, 2, al menos una vez al día, 3, ¿no? Entonces, probablemente aquí sea una persona que esté expuesta constantemente. Así que le vamos a poner 3. Entonces aquí va a ser automáticamente la sumatoria de los 4 factores. Si yo lo sumo, tengo un valor de 7. ¿Cuál sería el índice de consecuencia? El índice de consecuencia, el índice de severidad, ¿sí? Tengo lesión sin incapacidad, 1. Lesión con incapacidad temporal, 2. Lesión con incapacidad permanente, 3. O daños a la salud de forma irreversible. Entonces, si coloco aquí, ¿cuánto sería? 3. ¿Por qué le coloco 3? Porque aquí estamos hablando de la muerte, ¿no? Estamos poniéndonos en esa situación. Entonces, aquí le estoy poniendo 3. La multiplicación es la probabilidad por la severidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es? 21. El nivel de riesgo es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Porque salió de 17 a 24.
Por lo tanto, si salió de 17 a 24 es importante, 21. ¿Es riesgo significativo? Sí, es riesgo significativo. Entonces, eso amerita que yo establezca controles, ¿sí? Controles de eliminación y sustitución no hay. Controles de ingeniería tampoco. Controles administrativos sí. Procedimientos de lavado de manos, desinfección de área de trabajo. EPP, uso de mascarillas, uso de guantes o careta. Ahora, aquí en controles de ingeniería, quizás ustedes me pueden hablar de la ventilación, me pueden hablar también de que ponga pues una barrera, ¿no? Que no permita pues el contacto directo con la persona, etcétera. También es válido colocar pues un control de ingeniería. Con respecto al riesgo residual. Entonces, yo tengo que aplicar esta medida de control. Si yo aplico esta medida de control, tengo que evaluar la eficacia y la voy a evaluar a través del riesgo residual, ¿no? Porque el riesgo residual es la evaluación que se hace luego de la aplicación de estas medidas de control. La idea es que en la evaluación de riesgo residual esto haya disminuido, ya no sea importante, ¿no? Sea aceptable, tolerable. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que les indicaba con respecto. Ok, tenemos aquí otros peligros, la limpieza de instalaciones, rutinaria, mezcla de productos químicos, ¿no? Y así sucesivamente voy a evaluar, ¿de acuerdo? Esta matriz sí per se las vamos a brindar, la plantilla, recuerden, como, como parte del entregable que va junto a los certificados, ¿no? Junto a los certificados se les estará brindando esa plantilla de la IPRC para que ustedes la puedan tener, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la IPRC en el contexto del COVID-19, hemos visto solamente dos peligros, pero en pantalla ustedes pueden ver muchos otros peligros y los riesgos, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tipo de peligro biológico, lo que hemos visto, la exposición al virus SARS-CoV-2, infraestructura del lugar de trabajo, contacto directo entre personas, contacto con equipos, la famosa contaminación cruzada, ¿no? Puede ser que el personal que estaba en planta, pues haya utilizado la herramienta, la máquina o el equipo, ¿no? Y obviamente no se haya hecho un proceso de limpieza y desinfección correctamente. Entonces, viene otra persona que no ha hecho los procedimientos de higiene, limpieza y desinfección de manos y lo toca y después se lleva esa mano a la cara, ¿no? Entonces, esa es una contaminación cruzada y definitivamente eso acabaría en un riesgo biológico porque se estaría exponiendo con un potencial contagio en el lugar de trabajo y como consecuencia podría generar la enfermedad del COVID-19, ¿no? La severidad de la infección respiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco el ejemplo de cómo podría ser el caso de tipo de peligro biológico. Tipo de peligro químico, la mezcla de productos incompatibles, químicos, ¿no? La lejía más amoníaco, ¿no? Genera pues un veneno tóxico, ¿no? Que básicamente es el cloruro de nitrato, ¿no? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta que es un veneno, ¿no? La lejía más alcohol produce cloroformo y ácido muriático, ¿no? Así que hay que tener en cuenta todas esas situaciones, ¿no? Con respecto a la exposición, obviamente es evento a exposición peligrosa y inhalación de gases o vapores, irritantes o quemaduras, ¿no? El tipo de peligro ergonómico, trabajo sentado, el uso prolongado del mouse, demasiado solar frente al monitor, insuficiente iluminación, ¿no? Riesgo disergonómico, postura prolongada de forma sentada, fatiga visual. Entonces, aquí hay una lista de una serie de peligros y una serie de riesgos en materia psicosocial, de forma física, ¿de acuerdo? Entonces, un poco para que le dejamos estos ejemplos para que ustedes lo puedan tomar en cuenta cuando quieran hacer su identificación de peligros y evaluación de riesgos. Con respecto a la evaluación de riesgo, ya lo vimos, el punto 2, ¿no? Lo hemos visto en la parte práctica, en el caso aplicativo, ¿sí? Esto también es importante para la evaluación de riesgos. Y les dejo en pantalla los controles con respecto al COVID-19, ¿no? Esta gráfica lo hizo un compañero, es importante. Es importante analizar los controles de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y EPP, ¿no? Los ejemplos, ¿sí? Entonces,
Eh, Obviamente, es importante especificar que los controles de eliminación y los controles de sustitución no aplican, ¿no? Normalmente no aplican. Por ejemplo, de eliminación, porque no existe un desarrollo tecnológico que pueda erradicar el COVID-19, definitivamente. No aplica, no puede sustituir la enfermedad del virus por otra enfermedad, ¿no? Cambiar el COVID, por ejemplo, por el hepatitis B. Claro, tú me puedes decir, oye, trabajo, teletrabajo y todas esas cosas, pero al final eso no está relacionado pues con la enfermedad, ¿de acuerdo? Haciendo teletrabajo, igual te puedes contagiar, ¿no? Puede haber una persona en tu casa que se pueda contagiar. ¿Sí? Entonces, como control de ingeniería, que exista la vacuna, ¿no? La cual no ha sido desarrollada, ¿sí? Cuarentena, ingeniería del diseño de ambientes de trabajo, solución para desinfección de estructuras, control administrativo, ¿no? Teletrabajo, distancia social, disminución del aforo, lavado de manos, EPPs, mascarilla tipo 2 y 3, protección facial, ¿no? Lentes de seguridad, etc. ¿Sí? Control de riesgo, tenemos administrativos, ¿no? Eliminación, sustitución de ingeniería, administrativos, EPP, ¿no? Ingeniería, bueno, ahí van a ver ustedes una serie de listas de controles específicos dentro de esa matriz de controles, ¿no? Son 5, ¿no? Eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y EPPs. Cualquiera de esos controles ustedes pueden usarlos. Ahora, dentro del material, nosotros les estamos colocando la guía sobre la preparación de los lugares de trabajo para el virus COVID-19, que es la OSHA 3992. Entonces es importante esta norma OSHA entenderla porque especifica los lugares de trabajo, ¿no? Los cuales son los lugares de trabajo con respecto a muy alto de exposición, ¿sí? Las medidas de control que se deben tener, los riesgos medios de exposición, las medidas de control, los riesgos bajos de exposición, las medidas de control, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que hemos mencionado aquí, ¿no? Es muy amplia esta normativa del OSHA, la pueden usar como ejemplos para tomar medidas de control. Y no se olviden los mapas de riesgos. El mapa de riesgos, recuerden que es el plano de las condiciones de trabajo que puede emplear diversas técnicas para identificar y localizar los problemas y acciones de promoción y protección de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante ubicarlas en un lugar específico, ¿de acuerdo? Es importante ubicarlas en un lugar específico con respecto a mapa de riesgos. Ya hay una serie de señaléticas, también les puedo compartir yo como parte del entregable, conjuntamente con la plantilla IPRC, conjuntamente con los documentos que le hemos ofrecido y el certificado, le podemos compartir también la señalética respectiva con respecto al COVID-19, ¿no? Aquí hay un ejemplo de peligros, importante el ejemplo de peligros, contacto con personas en superficies, contacto con personas, o superficies contaminadas a nivel de la empresa, etc. Es una lista de peligros que lo pueden tener en cuenta ustedes para que lo puedan usar al momento de la evaluación, ¿no? Al momento de la evaluación de su IPRC. Importante la identificación de peligros, ¿no? Ok. Bueno, y al final tenemos un pequeño examen, pero es importante, lo dejo en pantalla un momento para que lo vean, quizás le hagan un print screen, o aquellos que tengan el material, pues lo puedan de una otra manera, pues, resolver, para que pongan en práctica de los conocimientos adquiridos, se puede decir, ¿no? Con respecto a la norma OSHA 3992, la vamos a pasar también en el paquete, ¿no? La OSHA 3992, y ahí tengo una batería de normativas importantes que se las puedo enviar para que ustedes puedan tener en cuenta al momento, pues, de hacer la evaluación de riesgos, ¿no? Solo para terminar esta parte y ir a las preguntas, ¿sí? Voy a compartirles un checklist importante que en realidad ha salido recién la semana pasada sobre la evaluación de que va a realizar SUNAFIL, es la evaluación que va a realizar SUNAFIL bueno, no se sabe si va a ser estos momentos, entiendo yo que puede ser al momento de culminar
la situación de emergencia. Recuerden que SUNAFIL es el encargado de verificar que se esté cumpliendo con los planes de vigilancia. Ahora, SUNAFIL es el que va a hacer la fiscalización. Sin embargo, el que va a realizar se puede decir, la fiscalización de la administración de la plataforma va a hacerse en SOPAS. ¿De acuerdo? Eso también quiero aclararlos. En la otra semana vamos a editar un curso explicando un poco este formato. ¿Ven en pantalla? Muy bien. El día jueves, si no me equivoco, la semana pasada salió el protocolo de inspección de SUNAFIL. Este protocolo de inspección de SUNAFIL es para la verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia. Entonces, esta lista de verificación son 42 puntos que va a evaluar SUNAFIL a sus empresas para verificar que están cumpliendo con la implementación del programa y los protocolos según la RM 239-2020 y también la ley 29783. Entonces, este formatito está en PDF, obviamente nosotros le hemos pasado a Excel, nos hemos tomado el tiempo de pasarlo, y acá van a ustedes mismos, lo pueden usar como una herramienta para evaluar en sus empresas si están cumpliendo con cada uno de los puntos que habla el plan de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El C significa cumple, el PI en proceso de implementación, el CP cumple parcialmente y el N no aplica. Entonces, acá ustedes pueden valorar. Obviamente no está valorado de manera cuantitativa, ¿sí? Están pues valoradas de manera cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces por ahí también vamos a entregar este Excel con el protocolo de fiscalización de SUNAFIL. Va a ir dentro de la entrega de los certificados con toda la documentación que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, ¿sí? Como una herramienta para verificar, ¿sí? Esto lo utiliza SUNAFIL, pero ustedes utilízanlo, ustedes hagan su propia verificación si están cumpliendo con los 42 puntos que va a evaluar SUNAFIL. Importante, ¿de acuerdo? Así que eso es lo que nosotros vamos a compartir conjuntamente con toda la información, ¿de acuerdo? Muy bien, hemos llegado a la parte final del curso. Los voy a dejar con el área comercial que tiene un aviso importante que informar. Vamos a consolidar las preguntas para dar las respuestas, dependiendo que nos alcance el tiempo, a todas si es posible. Muchas gracias. Esperamos al área comercial. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las consultas que se generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perú SAC ofrece los siguientes servicios: inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes, capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión, consultorías y asesorías en sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión. Asesoría técnica. Monitoreo ambiental y ocupacional. Homologación de operadores, riggers y supervisores. Homologación de proveedores. Y el nuevo servicio que se está brindando, elaboración del plan de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerda que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector. ¿Qué incluye? El desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Contamos con plataforma virtual
para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, según Decreto Legislativo 1499. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. De acuerdo a lo que explica usted, la enfermedad del COVID-19 es la consecuencia. Siendo así, ya es el resultado o daño a una persona. Entonces, ¿cuál sería el riesgo? Teniendo en cuenta que el riesgo, en términos sencillos, es lo que me puede pasar, pero aún no me pasa. Claro, es importante aclarar la pregunta que la matriz per se, el riesgo es aquello que te puede suceder, ¿de acuerdo? Entonces, la matriz per se es 100% preventiva, ¿de acuerdo? Es 100% preventiva. Entonces, si yo hablo del riesgo que probablemente su consecuencia sea la enfermedad del COVID-19, es algo que podría pasar. Por eso que es 100% preventiva. Entonces, si yo sé que podría enfermarme de COVID-19, debo analizar la probabilidad de que me enferme por la consecuencia de que si me enfermaría, cuáles serían los resultados que podrían ser. Por lo tanto, yo tengo que establecer medidas de control preventivas, ¿no? La matriz per se se hace con esa connotación, 100% preventiva. La enfermedad es lo que me podría suceder, aún no sucede, ¿no? La idea es evitar que suceda o reducir su impacto si es que esta sucede, ¿no? Diferencia entre riesgo inicial y residual. El riesgo inicial es aquel que se encuentra en el ambiente, ¿no? Y afecta a varias categorías a clases de personas o clases de puestos de trabajo. El riesgo inicial es aquel que yo voy a encontrar cuando hago mi diagnóstico en línea base. En cambio, el riesgo residual es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles, ¿no? Entonces, el riesgo residual normalmente lo evalúo una vez que apliqué los controles para ver si estos fueron eficientes y verdaderamente se redujo el riesgo a niveles aceptables. ¿Qué significan los números que se tienen en la matriz del IPC? Bueno, esos números básicamente, para entender bien la pregunta, deberían ser con respecto a la probabilidad por la severidad, ¿no? Yo tengo que llevarlo de forma cuantitativa. De forma cualitativa no se analiza la matriz per se. Para analizarlo lo tengo que hacer de forma cuantitativa. Por eso que esos números están relacionados con la probabilidad y la severidad. ¿Qué entidad valida los instrumentos hechizos? Bueno, en realidad si tú elaboras o fabricas un instrumento hechizo, para validarlo tienes que hacer un diseño y desarrollo. Es decir, en ingeniería hace un plano de detalle, no un plano básico, y ese plano tienes que validarlo, ¿no? Quizás mediante un software para ver su funcionamiento. Entonces, ¿quién debería validar eso? Podría ser un ingeniero mecánico colegiado que lo firme, todos los documentos del diseño, y eso sea evidencia para demostrar que se validó. Y obviamente, Indecopy quizás se manda a hacer pruebas, ¿no? A laboratorio, puede ser, ¿no? Puede ir acompañado de esa verificación, más la firma de un ingeniero mecánico colegiado, se puede dar fe que esa herramienta o ese instrumento pasó por un diseño y desarrollo previo y se validó que va a funcionar de forma correcta. Para una empresa reciente, ¿cómo es el IPER? Para una empresa reciente tú puedes hacer un diagnóstico en línea base, quizás no lo lleves de forma cuantitativa, simplemente hazlo de forma cualitativa. Identifica todos los puestos, identifica los peligros y los riesgos, nada más. Luego después puedes sentarte y analizar conjuntamente con la persona del puesto de trabajo, hacer la evaluación cuantitativa que te mostramos, de la probabilidad por la severidad. Algo bien básico, ¿no? Por eso se dice que es una matriz per se inicial o de línea base. Luego se pasa a una matriz ya continua, ¿de acuerdo? Entonces, de línea base puede ser de forma cualitativa y después la llevas a cuantitativa. En el caso de que un trabajador haya sufrido de tuberculosis hace 5 años y tiene 44 años, ¿representa una persona con factor de riesgo? En realidad, habría que analizar porque cuando una persona tiene TBC,
obviamente sigue un tratamiento y esta persona que tiene TBC tiene que constantemente pasar chequeos para verificar si efectivamente está en condiciones de salud estables para continuar con un trabajo, ¿no? Entonces, si esta persona se hace un chequeo y se verifica que superó pues la TBC, entonces podría no considerarse de riesgo. Hay que hacer una evaluación médica definitivamente. ¿Qué controles se pueden tomar en cuenta ante el peligro psicosocial que pueden tener los trabajadores en construcción civil, ante un temor de contagio en el centro de trabajo? Bueno, básicamente en el tema del psicosocial se maneja con charlas de prevención, ¿no? Se maneja con charlas que generen concientización también, ¿no? Hay que transmitir confianza, hay que explicarles cuál es la sintomatología del COVID-19. Yo sé que muchas personas a veces nos dejamos llevar por los psicosociales, por lo que dice la prensa, porque está en redes sociales, pero aquí es importante explicarle a la persona cuáles son las fuentes de contagio y cómo puede contagiarse y cuáles son las medidas de prevención, ¿no? Es complicadísimo, de verdad, en construcción, porque son espacios confinados, espacios donde no se puede respetar el distanciamiento social. En ese caso, va a primar mucho ser estricto con los controles de prevención, de higiene, limpieza y desinfección, de las pruebas, por ejemplo, de las pruebas rápidas de despistaje del COVID-19 y esas cosas, ¿no? Hay que trabajar mucho la generación de toma de conciencia e informarle acerca de los síntomas de COVID y de las medidas de prevención. Básicamente eso. ¿Todos los riesgos deben ser tolerables o se puede convivir con importantes? No, definitivamente, no, tú no puedes tener riesgos a nivel importante, porque si son riesgos importantes son significativos y se supone que las medidas de control que tú has expuesto tienen que reducirlo a un nivel aceptable, ¿no? Entonces, yo no podría convivir con riesgos importantes, definitivamente. Tengo que reducir aplicando una estrategia específica, ¿no? Y evaluando la eficacia de esos controles operacionales. De acuerdo a lo expuesto, las valoraciones de los riesgos, la probabilidad, la severidad, estos están determinados en la normativa minera. ¿Estos valores sirven para los otros tipos de empresas o las valoraciones son diferentes? Bueno, es que en realidad, si tú quieres tomar la matriz IPC de minería como una buena práctica para aplicarlo en tu empresa, perfecto, no hay ningún problema. Simplemente que la normativa minera es mucho más exigente, tenías que hacer una matriz IPC a nivel técnico muy específico, ¿no? Yo te sugiero mejor utilizar la que está en la RM050, ¿no? Va a depender mucho también del trabajo, depende de si es construcción, si es hidrocarburos, ¿no? Pero sí, si lo puedes utilizar a ese nivel técnico, perfecto, no habría ningún problema. Los términos hiperlínea base, hipercontinuo e hiperespecífico, ¿en qué se diferencian? La hiperlínea base es la primera identificación de peligros que haces al inicio, ¿no? El diagnóstico. La hipercontinuo es la que constantemente, todos los días, lo haces en un trabajo específico que sea de alto riesgo, ¿no? Y la hiperespecífica va relacionada con el tema del puesto de trabajo, ¿no? Ya es el análisis del puesto específicamente en el lugar, ¿no? Es un poco la diferencia entre este tipo de tres matrices hiper C, ¿no? La matriz hiper C específica es para el puesto de trabajo. Gracias, ingeniero. El tiempo lamentablemente no apremia, sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos o en nuestras redes sociales. Estamos aperturando nuevos seminarios online gratuitos, a los cuales se encuentran invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla del protocolo sanitario y video de la presentación de hoy, serán emitidos a los correos electrónicos inscritos, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Si algún participante desea el certificado y las plantillas, solicitar a los siguientes correos:
comercial@certificarteperú.com, operaciones@certificarteperú.com, o por WhatsApp a los siguientes números: al 915-950-767 o 9916-26757. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en pantalla. Gracias por su participación. Buenas noches. Y recuerden, yo me quedo en casa. Ok, bueno, en primer lugar, agradezco a nuestra área comercial la información emitida de nuestra organización. Lamentablemente el tiempo nos ha ganado, me comprometo con ustedes a responder. Han habido varias preguntas en el chat, las vamos a responder, sí, lo bueno que se queda aquí grabado, así que por ahí, si tienen alguna duda o consulta, por favor, tenemos nuestras redes sociales abiertas, nuestros números telefónicos, nuestro WhatsApp, así que vamos a compartir más información, más cursos. Este tema de la I per se da para más análisis definitivamente. Esperemos podamos abrir un curso específico sobre la matriz, la elaboración de la matriz I per se, ¿no? Y el día miércoles 24, los invitamos a nuestro curso gratuito, nuestro webinar gratuito sobre la reactivación, supervisión y control de los protocolos y plan de seguridad en restaurantes, hoteles frente al COVID-19, ¿no? Ahí vamos a hablarles acerca, pues, del plan de vigilancia, de protocolos, ¿no? Y en ese curso les enseñaremos algunas plantillas de protocolos sanitarios que hemos trabajado, ¿no? No se olviden que toda la información que hemos visto hoy, el día de hoy, va a ser remitida en documentos a los que pues se han inscrito y van a optar por el certificado. Así que no se olviden también de seguirnos en redes sociales y estar atentos porque hacemos sorteos también. Estamos sorteando certificados, becas para participar en los webinars, en los cursos y también entregamos mayor información para que ustedes puedan estar atentos, ¿no? Y seguirnos en nuestras redes sociales, que siempre hacemos publicaciones importantes. Bien, yo les agradezco nuevamente su puntualidad, su presencia, y ya nos estamos viendo en otra ocasión. Por favor, sigamos respetando las medidas de vigilancia, las disposiciones sanitarias en el trabajo. Si bien es cierto, nos han dado libertad ya de ir a la calle, de ir a los centros comerciales, de sacar nuestro vehículo. Sin embargo, tenemos que hacerlo todo con mesura, siempre cumpliendo las disposiciones sanitarias. No hay que confiarnos que este virus aún está presente y seguirá por buen tiempo conviviendo con nosotros. Lo único que debemos hacer es seguir estrictamente las medidas de vigilancia sanitaria establecidas por el gobierno, por nuestro sector y en especial en sus casas, en sus hogares. Definitivamente esto va a seguir y tenemos que ser muy disciplinados con las medidas de control. He vivido muy de cerca casos específicos de compañeros, de familiares, y la verdad que no les deseo a nadie tener esta enfermedad. Y sigamos, no se confíen, porque esto probablemente siga, ¿no? Y si nos confiamos, va a ser muy probable de que nos pueda dar esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad es muy silenciosa y ataca en el menos tiempo que tú esperas. Así que les pido seguir con los protocolos sanitarios, cumpliéndolos en su trabajo, en su hogar, cuando se transporten en un vehículo, cuando vayan a un centro comercial, con sus hijos, con sus familiares. Es importante eso, ¿de acuerdo? Esperemos contribuir con estas capacitaciones a generar conciencia también en la gente. Eso es importante, ¿de acuerdo? Muy bien, nuevamente un abrazo a la distancia, que tengan una buena noche. Hasta luego.